Antes de la fundación del sistema de pensamiento que opera en esta tierra, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O sea que usted y yo no somos de aquí. De los ángeles no son más que nosotros. Es como que yo le explicaba a alguien, que yo ven acá, si yo estoy en Estados Unidos, que es el país que más la gente menciona, y desde allá yo mando dinero y te digo, construyeme una villa, le digo a otro, construyeme una cancha, a otro digo, construyeme una casa. El hecho de que yo la mande a construir no significa que la casa y la cancha es primero que yo. No, yo soy primero porque la idea salió de mí. Ahora, yo estoy mandando a preparar esos lugares porque los quiero habitar. Entonces, ese que está diciendo que Dios creó al hombre después de la rebelión, ese argumento está mal. ¿Por qué? Porque crear no es formar, crear no es hacer, crear anticipa todo. Ahora, después que tú creas, le da forma a la idea y al pensamiento, luego hace lo que pensaste. Padre Cristo, en esta tarde, esta es su plataforma Revelación y Poder. Y estamos en una nueva sección, derribando argumentos. En la tarde de hoy estoy por este lugar, aquí en este estudio tan maravilloso, tan hermoso que Dios nos ha propuesto, nos ha regalado. Es para transmitirle con más eficacia, más claridad y un mejor audio, mejor sonido, mejor visión. Pero lo importante en de esta tarde es que tenemos una sección derribando argumentos. Motivo de que voy a hablar en esta tarde es porque me he puesto a ver algunas cosas y he visto mucha incoherencia, porque tenemos que entender que la palabra o la Biblia, la Escritura, lo que todo el mundo le llama la palabra de Dios, yo entendiendo y siendo una persona que me gusta investigar, me he dado cuenta que la Biblia no es simplemente la palabra de Dios, sino que la Biblia es la historia de todas las humanidades que han transcurrido por esta tierra. En este plano terrestre, en este plano dual, en este plano de injusticia, donde el equilibrio, que es la justicia, tiene que imperar. En este plano donde nos estamos comportando como animales irracionales. En este plano hubieron diferentes tipos de humanidades. De tal manera que los científicos en sus estudios, hallando fósiles, encontrando cráneos, huesos y evidencias que son imposibles de refutar, ya que están ahí, entonces uno ve que en la Biblia hay cierto tipo de contradicción, porque se ha enseñado a través de las religiones que el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, Adán, la humanidad Adán, que no es un hombre sino una humanidad, se creó hace 6,000 y pico de años, por ahí casi 7,000. Entonces, uno escuchando a los científicos hablando de cientos de millones de años, de 42 millones de años a 400 millones de años, que los dinosaurios tenían 475 millones de años, uno dice, pero vean que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Si tú lo ves de la manera religiosa, va a haber un poco de contradicción, pero estudiando la Biblia y entendiendo que es un compendio de muchas vivencias y relatos de cultura, donde seres caídos, querubines, serafines, tronos, dominios, ángeles que cayeron, no como muchos predican porque tuvieron guerra, sí, porque nosotros mismos estamos peleando guerra espiritual en este plano, pero son guerras que no son contra carne ni sangre, sino contra argumentos. Son guerras contra pensamientos y contra un sinnúmero de cosas. Guerra de palabras, de ideología y así por el estilo. Entonces, cuando hablamos que cayeron de la gracia de Dios, se supone, claro que sí. Hubieron un grupo de ángeles, 200, que ellos abandonaron su propia moral. En otra parte dice, no guardaron su dignidad. Entonces mantuvieron la posición que le correspondía. Entonces, viendo todo esto, un video que me mandaron por ahí, donde se le dio una pequeña confusión a alguien
En ese video tiene titulado ¿Por qué Dios creó al ser humano después de la rebelión de Lucifer? No es así. Le podría citar un texto simple, y es que Romano dice que la creación está sujeta a vanidad no por causa de quien la sujetó, sino que la sujetaron en esperanza y que ya está esperando la redención de los hijos y está sujeta con dolores de parto. Y dice que nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, dando a entender que el único gen, Adán, el único gen, el unigénito, la conciencia, es la única conciencia, el medio por el cual podemos interactuar con la eternidad. Pero que el primer gen o la primera alma que entró completa con la imagen y la semejanza de Dios a este plano fue Jesús. Entonces, si somos la primicia del Espíritu, es un texto que yo pretendo leer, que está en Efesios 1, donde dice que nosotros fuimos creados en Cristo o adentro de. O sea que lo primero que Dios emanó o Dios se produjo como un verbo, como una matriz, como un contenedor, se penetró él mismo a sí mismo, pues se produjo un vástago, un retoño espiritual verbal. Luego ese vástago, vamos a ponerlo así, es como que si creciera y se desarrollara, se convierte en una conciencia. Pero la conciencia, para poder comenzar a descender a los diferentes eones, a los diferentes galaxias, a los diferentes sistemas solares, tuvo que en cada plano adquirir un nombre diferente o un contenedor diferente. Entonces, esa conciencia a la cual nosotros llamamos en este plano ahora mismo Cristo, la conciencia enviada, es la conciencia que nosotros tenemos, aunque esté dormida y la estamos despertando gradualmente o periódicamente. Esta conciencia que nosotros tenemos en este plano necesitaba un ADN como portal para entrar a este plano. De ahí es que el texto bíblico que está en Hebreos 10:5 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Bien, entonces, derribando argumentos. Hay personas que leen la Biblia religiosamente y muchas veces queremos interpretar las cosas de acuerdo al nivel de información que portamos. Por ejemplo, venimos del mundo, hemos estudiado, hemos vivido en el mundo, hemos tenido enseñanza a causa de las amistades que hemos tenido. Nuestros familiares nos han enseñado cosas. Ahora venimos a estudiar las escrituras y a estudiar todos los libros y a investigar cosas que hablan de nuestra naturaleza y de las humanidades que han transitado por este plano material de baja vibración. Y la Biblia, siendo un compendio, dije, de muchas vivencias y humanidades y seres que han caído, que se hicieron pasar como dioses, pidiendo sacrificio de sangre, donde el Dios verdadero dice que Él no necesita que el hombre haga nada por Él, porque es que le da vida y aliento a todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que usted debe de entender que nosotros no podemos interpretar las escrituras, porque también hay un texto que dice que la escritura no es de interpretación privada y que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. ¿Me entiende? Entonces, debemos de comprender que las escrituras bíblicas es algo más allá de. Entonces alguien dijo en un video por ahí, no sé, me pidieron que le hiciera una gran aclaración, ya que su interpretación es que
después de que una tal rebelión, que sí sucedió muchas rebeliones, un ángel llamado Lucifer, un arcángel, no sé qué rango tenía, se rebeló contra. Y después de esa supuesta rebelión, de que Dios crea al hombre. No. Lo primero que Dios creó fue al hombre y lo creó dentro de sí mismo. ¿Por qué yo sé eso? Hay Biblia, no se preocupe. Luego, Él no emanó, porque nosotros somos fragmentos de. Entonces, para dar inicio formal a este su programa, Derribando Argumentos en la plataforma Revelación y Poder, yo voy a leer un texto y lo voy a buscar, tranquilo. Y ese texto se encuentra en Efesios 1. En Efesios 1 del 3 al 5. Oiga cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Dios infinito es el Padre de la conciencia. Y la conciencia es nuestro Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el profeta de su voluntad. Aclaración: si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, no en la tierra, antes de la fundación del sistema de pensamiento que opera en esta tierra, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O sea que usted y yo no somos de aquí. De los ángeles no son más que nosotros. Es como que yo le explicaba a alguien, digo, yo ven acá, si yo estoy en Estados Unidos, que es el país que más la gente menciona, y desde allá yo mando dinero y te digo, construyeme una villa, le digo a otro, construyeme una cancha, a otro digo, construyeme una casa. El hecho de que yo la mande a construir no significa que la casa y la cancha es primero que yo. No, yo soy primero porque la idea salió de mí. Ahora, yo estoy mandando a preparar esos lugares porque los quiero habitar. Entonces, ese que está diciendo que Dios creó al hombre después de la rebelión, ese argumento está mal. ¿Por qué? Porque crear no es formar, crear no es hacer, crear anticipa todo. Ahora, después que tú creas, le da forma a la idea y al pensamiento, luego hace lo que pensaste. Entonces, está mal porque se pudiera decir, ¿por qué Dios formó al hombre? ¿O por qué Dios hizo al hombre después de la rebelión? ¿O por qué Dios manifestó la séptima humanidad a Adán después de la rebelión? Porque verdaderamente, antes del séptimo Adán hubo una rebelión, hubo un problema. Había un ser o varios seres en este plano, y como comandante en jefe que tenía más poder que los demás, Lucifer, tenía tanto poder que dice la Biblia que a nadie le abrió la cárcel, que él regía las naciones con mano de hierro, y que él se creyó tan grande que dijo en su corazón, subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces cuando él cae, no cae del cielo, no es que él le dan una patada del cielo y se mete de aquí, es que él estaba establecido en estas regiones aquí abajo, porque cayó cuando sí él se rebeló contra Dios, porque cuando tú y yo nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos en el pensamiento, porque somos enemigos de Dios en vuestra mente, dice Colosenses 1:21. Entonces, cuando él se eleva en pensamiento para sublevarse contra Dios desde la tierra hacia dice, junto a las estrellas a los lados del norte, es derribado por el arcángel Miguel y cae aquí en la tierra y establece su gobierno. Entonces, por eso cuando el séptimo Adán es manifiesto para ser engendrado en este plano, entonces se encuentra con el serpiente y un sinnúmero de seres
cuando Caín también nacen a ver, hay seres aquí ya viviendo y cohabitando. Entonces, pero eso no significa que Dios creó al hombre después de la rebelión. No, Dios creó al hombre desde el principio de todo. Lo que pasa es que el hombre es el espíritu y hay una gran confusión y creemos que el hombre es el cuerpo. El hombre es el macho y la hembra es la mujer. ¿Usted me entiende? La femenina. No, no, no. El hombre son ambos. Porque cuando usted lee Génesis 1:27, usted debe de leer con cuidado, dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. ¿Cuál es la imagen de Dios? Varón y hembra. ¿Cuál es la imagen de Dios? Masculino, femenino. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios produce y se multiplica y se reproduce. La imagen de Dios, ¿qué le dice? Lo bendijo, le dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Note que en el capítulo 2 de Génesis 7 hay un ser que forma un espíritu del polvo de la tierra o del polvo cósmico. Luego sopla un alma, un ADN. Y ese espíritu tiene la necesidad de una fémina. Porque luego del ADN celestial hay que sacar una costilla, una hebra genética. Y quien la saca hace una mujer. Y hace una mujer no tiene la capacidad de darle forma ni de darle vida. Hablando todas estas cosas, miren lo que dice Efesios 1:10, cheque. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice 1 Corintios 6, cuando uno tiene problemas con cualquiera que no es creyente, que no lo haga delante de los incrédulos, que hay cosas que delante de Dios son muy pequeñas y que se las dejan además de menor estima. Porque nosotros tenemos la capacidad de juzgar a los ángeles. Tú no ves que la Biblia dice el día ni la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles, porque los ángeles no se comunican directamente con Dios. Porque dice en Juan 1 que la ley vino por Moisés, la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Y que nadie ha visto a Dios jamás, sino el unigénito del Padre, que está en el seno, el que lo da a conocer. Entonces, nada que no haya salido directamente de Dios puede hablar de Dios tal y cual es. Por eso yo le estoy diciendo que el séptimo Adán, que está en Romanos, que está en Génesis 2, ese séptimo Adán, que dice, fueron acabados los cielos y los ejércitos de ellos, y descansó Dios el séptimo día de toda la obra que había hecho en la creación. Está diciendo que en la tierra hubieron diferentes tipos de Adanes o diferentes tipos de humanidades. Porque es que hay un error. La gente dice, ¿creó Dios a Adán? No, Dios no puede crear a Adán. Dios creó al hombre, al espíritu, varón y hembra. Sí, Él engendró a Adán. ¿Qué es engendrar? Bueno, es algo diferente porque dijo, ¿a cuál de los ángeles dije yo jamás? Mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. David, cuando lo ungen como rey y le traspasan el mando de Saúl a él, David dice, yo estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. ¿Por qué? Porque David es rey espiritualmente hablando. Él tiene el linaje de Dios, pero en la tierra necesita la semejanza. Entonces, ¿qué es la semejanza? Él tenía que engendrar los conocimientos que ameritan un rey para gobernar como rey. Entonces, él siendo rey espiritualmente no podía gobernar como rey porque ni siquiera tenía la herencia. Por eso es que él hace el pacto con Jonatán, que hace un intercambio de almas. Dice que se ligó al alma y Jonatán lo amó y le dio la espada y le dio la corona, le dio el manto, se quitó la autoridad y muchísimas cosas. Entonces, hay que entender que el hombre ha existido siempre porque el hombre es el espíritu, no Adán. Y usted lee, y Dios nunca en ninguna parte dice que creó a Adán. Sí, hay alguien que sí crea otro espíritu oscuro, un espíritu del polvo cósmico estelar, pero tenemos influencia de las estrellas, de la luna y el sol, que lo dicen en Deuteronomio 4:15, usted lo puede leer. No lo leo porque ese no es el tema. Entonces ahí él está diciendo que él hace un espíritu del polvo cósmico y luego le sopla un ADN. Ese ADN que sopló
es el ADN que intervino en nuestra genética. Porque yo lo sé, porque cuando Job está diciendo que él es más justo que Dios, lo están aconsejando, él dice, le dice a Eliú, cuando Dios le habla a través del torbellino, ¿quién te sopló? ¿Quién es que le oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Porque yo sé que lo soplaron, porque le dice, ciertamente el hombre es el espíritu, pero es el soplo del omnipotente que hace que el hombre entienda. Entonces, a Job lo soplaron. Por eso es que Jesús, en Juan 20:22, sopla de nuevo. Y el soplo que Jesús da, trae el Espíritu Santo, pero el soplo de 2:7 no trae el Espíritu Santo. El soplo de 2:7 trae el pecado de la humanidad. Entonces, quería hacer un video un poquito más extenso, pero viendo que tengo algunos tipos de problemas, no lo voy a hacer así. Me voy a leer un texto que está en Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si la palabra de los ángeles fue dicha por los ángeles fue, dígame, poderosa e importante, imagínense la palabra que digamos nosotros, porque los ángeles no tienen autoconciencia. Los ángeles son energía codificada con un mensaje, pero alguien tiene que codificarlo. Que cuando un perro, como un perro, cuando yo le digo al perro siéntate, yo le enseño a sentarse, pero el perro no tiene autoconciencia para él mismo declarar la palabra y sujetarse y sentarse por sí mismo. Ahora, cuando él oye que su dueño emite la frecuencia, siéntate y se sienta. ¿Por qué? Porque la frecuencia activa el código que se impregnó en el perro para sentarse. Entonces, lo que le quiero dar dicho para terminar esta pequeña intervención que tuve en el día de hoy, en este programa Derribando Argumentos, que Dios no creó al hombre después de ninguna rebelión. Dios emanó el hombre desde el principio de todas las cosas, no del principio de Génesis, porque el principio de Génesis que está en la Biblia es el principio de la recreación del séptimo Adán que iban a plantar en la tierra. Estoy hablando una diferencia de que el hombre y Adán no es lo mismo. El hombre es el espíritu. Por eso dice la Biblia que tenemos que obedecer al Padre de los espíritus y viviremos. Pero el Padre de nuestra alma, de nuestra conciencia, es Cristo. Cristo es quien nos dirige en esta tierra. Amén. Entonces Dios creó el espíritu y Cristo es quien lo engendra. Cristo es que descarga todo el conocimiento y todo el contenido y todas las posibilidades que están en el mundo de los espíritus o en la dimensión infinita y desde la eternidad sentado en lugares celestes, Él nos da los diseños para que nosotros lo traigamos a este plano. O sea, nosotros, usted y yo pertenecemos al séptimo Adán. ¿Quién es Adán? Es lo que define la humanidad divina. Por eso Dios descansó el séptimo día. Por eso Jesús, por eso Naamán se tiró 7 veces en el Jordán. Por eso Jesús se bautizó en el Jordán, porque todos los pecados que la gente dejaba cuando se bautizaba, Él cuando se sumergió lo llevó en su cuerpo y lo clavó en la cruz. Por eso se le dieron 7 vueltas a los muros de Jericó, por el séptimo día se dieron 7 vueltas. Por eso Josué, cuando cruzó el Jordán, puso 12 piedras, representando a los 12 discípulos. El séptimo día es la perfección. El séptimo ángel es Jesús. El séptimo día Dios descansó, porque el séptimo día representa la imagen y semejanza de Dios. Dios no creó su imagen, pero Cristo nos dio la semejanza. Padre Cristo, y espero que a usted le haya gustado este primer programa de Derribando Argumentos. Hasta la próxima.